Mi nombre es Ever Joel Campos, soy profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy abogado por la Universidad Católica, tengo una maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica y un máster en Estado Global de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova de Italia. Estoy, la verdad, muy contento de poder conversar con ustedes sobre un tema que ahora mismo pues genera mucha inquietud, mucho interés por parte de la comunidad académica. Muchas gracias por la invitación. Estamos en esta propuesta de la muerte cruzada, en los términos en los que se ha presentado al Congreso de la República. Estamos pensando en un escenario en donde se plantea que en caso se opte por la vacancia del presidente, por la causal de incapacidad moral permanente, eso tenga como correlato la disolución automática del Congreso, ¿no? Me refiero puntualmente a la propuesta de la congresista Cortés, de Juntos por el Perú, que ha planteado esta idea con el ánimo de que se discuta dentro de la Comisión de Constitución primero y eventualmente en el Pleno del Congreso. Ahora bien, sin perjuicio de los comentarios y observaciones que podemos hacer a esta iniciativa, es importante tener presente que esta figura de la muerte cruzada no es en lo absoluto novedosa. Ya existen en la experiencia comparada supuestos en donde se da la posibilidad de que ante la disolución o el apartamiento de un alto funcionario, eso tenga también como reflejo eh, la posibilidad de que los electores acudan a un proceso electoral para renovar a la clase política, de modo tal que eso implique también un incentivo político muy potente para que esta medida de última ratio se lleve a cabo. Si este proyecto se llegara a aprobar, lo que se tendría que hacer es una reforma constitucional, básicamente porque en nuestro sistema jurídico lo que se contempla es la figura de la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente, ¿no? Que está contemplada en el artículo 113, numeral 2 de la Constitución, y la figura de la disolución constitucional del Congreso cuando éste ha censurado o le ha negado su confianza a dos consejos de ministros. Pero ambos escenarios se pueden dar de forma indistinta. No significa que si se opta por la vacancia, eso automáticamente va a significar la disolución constitucional del Congreso y viceversa. Si es que el presidente disuelve el Congreso por el supuesto previsto en el artículo 134 de la Constitución, automáticamente también el presidente debe perder el cargo. Para que eso suceda, tal como lo propone el proyecto de la congresista Cortés, lo que se tendría que hacer es una reforma constitucional que plantee directamente ese supuesto. Yo en lo personal creo que no. Me da la impresión de que lo que el país necesita es sobre todo prestar atención a qué incentivos institucionales son los que se requieren para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestra democracia. Me da la impresión que una iniciativa como la de la congresista Cortés no va a tener necesariamente ese efecto. Además, porque la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente no necesariamente tiene que ver con los supuestos que, de acuerdo al marco jurídico vigente, posibilitan la disolución del Congreso. Son escenarios totalmente diferentes. En nuestro país, la disolución constitucional del Congreso, con base en lo que establece el artículo 134 de la Constitución, se da básicamente cuando no hay forma de resolver conflictos políticos álgidos entre el Parlamento y el gobierno. Entonces, cuando
entramos a un escenario, digamos, de tensión irresoluble, de conflicto permanente, que pone en cuestión la marcha de los poderes estatales, al punto que se termina afectando el desarrollo y la gestión estatal, y por supuesto el bienestar de los ciudadanos, es que se opta por la posibilidad de que se convoquen elecciones para renovar la representación parlamentaria, lo cual eventualmente puede tener también un impacto a nivel de la gestión del Ejecutivo, porque podría suceder perfectamente que en esas nuevas elecciones ganen las fuerzas de oposición y no las fuerzas del oficialismo. Y eso implicaría una sanción de tipo política contra el presidente. La vacancia por incapacidad moral permanente apunta hacia un escenario distinto. Históricamente, por lo menos así se incorporó esta figura a nuestro constitucional en los inicios de la República Peruana. Esta figura se pensó como una suerte de incapacidad mental grave. Por eso está acompañada de este término de la incapacidad física permanente, ¿no? La Constitución actual habla de incapacidad moral permanente, pero habla también de incapacidad física permanente, porque se entendía, insisto, al momento en que esta figura se introdujo al constitucionalismo peruano, que guardaba relación con esta lógica de la alteración mental grave. Con el paso del tiempo, y sobre todo a partir de la manera como se ha regulado la figura del juicio político del presidente, que está pensada para supuestos extraordinarios, muy difíciles de que se concreten en la práctica, esta figura de la incapacidad moral permanente ha adoptado un matiz un tanto más complejo, ¿no? Porque actualmente opera como una suerte de válvula de escape frente a escenarios que hacen inviable la permanencia del presidente en el cargo, ¿no? Por ejemplo, se presenta un grave escándalo de corrupción que involucra al presidente. Como el artículo 117 no contempla qué hacer en un supuesto como ese, se opta por la salida del artículo 113.2 de la incapacidad moral permanente. Si es que, por ejemplo, se descubre que el presidente está implicado en un hecho criminal, entonces, como el artículo 117 relativo al juicio político del presidente no contempla ese supuesto, se va por la vía del artículo 113.2 de la incapacidad moral permanente. Es decir, siempre teniendo a esta figura de la incapacidad moral permanente como una suerte de tabla de salvación para esas situaciones extraordinarias, casi imprevisibles, que ponen en cuestión la gobernabilidad política del país. Entonces, si nos damos cuenta, son dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es la disolución constitucional del Congreso, pensada para desarrollar, digamos, una vía de consulta al pueblo a través de las elecciones parlamentarias para resolver un conflicto político irredimible, y otra muy distinta es la incapacidad moral permanente, pensada como, insisto, una puerta de salida frente a crisis que involucran a la figura presidencial. Entonces, atar ambos escenarios de manera automática, me parece que no contribuye a garantizar ni la estabilidad ni la gobernabilidad política del país. Y por supuesto, no contribuyen tampoco en lo absoluto a fortalecer la institucionalidad democrática. Es que este proyecto en realidad no toma en cuenta la experiencia histórica de nuestro país, ¿no? Nosotros hemos padecido lamentablemente una serie de crisis políticas que han afectado de manera muy grave la institucionalidad de la democracia peruana. Durante gran parte del siglo XX hemos asistido a
escenarios de gobiernos autoritarios, es decir, de gobiernos que ejercieron el poder político por la vía de la fuerza. Y siempre la manera de resolver esos impases ha sido a través de procesos de cambio constitucional. Fue lo que pasó con la Constitución del 33, cuando salimos del gobierno de Leguía. Fue lo que pasó con la Constitución del 79, cuando salimos de los gobiernos de Velasco y Morales Bermúdez. Fue lo que pasó con la Constitución del 93, cuando salimos del autogolpe de Alberto Fujimori. Y cada vez que hemos tenido una nueva constitución, hemos tratado de plantear soluciones a aquellos hechos o circunstancias que posibilitaron estos regímenes de facto. Y yo diría que no lo hemos hecho de forma muy lúcida. Me parece que la arquitectura constitucional de nuestro país no ha estado a la altura de las circunstancias que hemos atravesado, no ha estado en la capacidad de superar el tremendo reto que teníamos por delante y que consistía básicamente en garantizar un nivel de estabilidad y de fortaleza en nuestra democracia política. Entonces, yo diría que el proyecto de la congresista Cortés en realidad es un elemento más dentro de esta tradición de plantear soluciones coyunturales a problemas que en realidad son de naturaleza estructural. Yo lo que creo es que lo que deberíamos hacer es abrir un debate amplio, un debate que permita convocar a diferentes sectores, a diferentes voces y que garantice un nivel de acuerdo mínimo por la gobernabilidad del país. Y ahí sí tenemos, me parece, un abanico de opciones bastante amplio. Hemos tenido esfuerzos que han tratado de superar las complejidades del diseño institucional que hemos heredado, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que sucedió con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que se creó a finales del año 2018, ¿no? Y que planteó, digamos, una serie de ideas para superar, digamos, los problemas del diseño institucional de nuestra democracia política. Pero también han habido esfuerzos antes que eh, los de la Comisión de Alto Nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando se pensó en cambiar la Constitución del 93 a principios de los años 2000 y se creó esta comisión de bases de la Constitución que planteó una serie de medidas que en caso hubiéramos asistido a un proceso de cambio constitucional hubiesen sido seguramente muy interesantes para superar estos problemas que hemos mencionado. Yo pensaría, en todo caso, como punto adicional, que cuando pensemos en esta figura de la muerte cruzada, al margen de la propuesta de la congresista Cortés, deberíamos tener muy presente cuáles son los incentivos políticos con los que cuentan nuestros representantes para optar por una salida extrema, como puede ser la destitución de un presidente o la disolución de un parlamento democráticamente elegido, ¿no? Son situaciones realmente graves que no se pueden, digamos, impulsar de forma frecuente, que no se pueden invocar de forma frecuente, porque cada vez que lo hacemos, estamos poniendo en cuestión la legitimidad de representantes que han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Lo que deberíamos garantizar es algún nivel de diálogo, de colaboración entre nuestros representantes al margen de sus diferencias políticas. Y eso pasa más allá del diseño institucional por un nivel de madurez y de responsabilidad que como ciudadanos creo que debemos exigirles a nuestras autoridades. Yo lo que
pensaría es que, por ejemplo, una alternativa en esta línea de la figura de la muerte cruzada, que podría funcionar, podría ser, por ejemplo, eh, que en el evento de que se opte por la disolución del Congreso, a partir de lo que plantea el artículo 134 de la Constitución, eso tenga como consecuencia no solamente la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, sino a nuevas elecciones generales. Porque básicamente cuando pensamos en la disolución constitucional del Congreso, como lo mencionaba hace un rato, estamos pensando en un escenario en donde tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo no se pueden poner de acuerdo. O sea, no es que uno de ellos tenga más o menos responsabilidad en la crisis política. Eso es algo, digamos, que en todo caso se podrá apreciar políticamente, pero en términos constitucionales, el mensaje que se envía es que ambos poderes tienen una responsabilidad directa al no haber sido capaces de resolver la crisis que motivó la disolución del Congreso. Entonces, alguien podría decir, quizá la alternativa pasa porque cuando el presidente disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones congresales, estas no sean solo elecciones para elegir a un nuevo Congreso, sino elecciones para elegir en realidad también a las autoridades del Poder Ejecutivo, de tal manera que los ciudadanos puedan actuar como reales árbitros imparciales, ¿no? En la solución, digamos, de ese conflicto político. Ahora, una propuesta como esta, insisto, en realidad es una de las muchas que se podrían proponer para darle algún eh, nivel de coherencia, de consistencia a la constitución orgánica de nuestro país. Me parece que durante mucho tiempo hemos prestado poca atención a la importancia que posee la constitución orgánica, no solamente para la marcha de la democracia, sino también incluso para la protección de nuestros derechos fundamentales. Y ya va siendo un momento de que empecemos a mirar con un poquito más de atención la relevancia que tiene para todos nosotros, para el desarrollo incluso de nuestro país, eh, el diseño de nuestras instituciones, ¿no? Y eso pasa pues porque también la academia cumpla su rol, ¿no? Y empiece a proponer ideas y animar debates que contribuyan, digamos, a una reflexión un poco más consciente de la Constitución orgánica.